y fue algo muy corto. Confía en mí, nada más. Claro, no me dio ninguna explicación, solo confía en mí. Claro, yo me agarré a esta palabra y juntamente con eso empecé a escuchar a mi hijo mayor, la familia, en fin, los consejos de la gente más íntima que veían que era importante que me volviera a casar, ¿no? Pero claro, hacía un año prácticamente que había quedado viudo. Yo estaba anteriormente muy felizmente casado con Sharon y la verdad fue una separación muy brusca. Entonces, al año fue cuando recibí esta palabra y a partir de ahí ya empecé a reaccionar. Pero bueno, ¿y qué? Bueno, yo seguía en Palma, tenía una muy buena entrada de dinero con la viudedad y bueno, me planteé volver a estudiar. Digo, bueno, como tuve que dejar los estudios al tener a mis hijos, quizás sea una buena oportunidad. Luego también me ofrecieron un puesto de directora gerente de una tienda de muebles y decoración, que es mi devoción, me encanta, y además muy bien remunerado, pero era en Kinshasa, en África, yo es que nací allí. Y bueno, eso lo descarté por la problemática de los 3 niños pequeñitos que tenía, ¿no? Y bueno, no sabía muy bien qué iba a suceder, pero en medio de todo esto recibí una invitación de una hermana de la iglesia de Ibiza, Gina, que yo conocía bien, y bueno, porque había un retiro de misión y ella sabía que mi corazón siempre fue llamado a la misión y me invitó. Y tras pedir las oportunas recomendaciones y permisos a los pastores, pues allí fui. Y yo había estado orando mucho por Guillermo cuando él perdió a Sharon, porque el pastor me había dado esto como punto de intercesión. Y yo había cogido muchísima carga. Como había perdido a Elías 3 meses antes, pensé que era debido a esto, esa carga. Y siempre oraba para que el Señor rápidamente pusiera una madre, ¿no? Que pudiera recoger a estos niños como la gallina, sus polluelos, que tuviera misericordia de ellos. Pues sí, yo me quedé francamente muy huérfano en ese momento a nivel matrimonial y claro, estaba en el apogeo del ministerio. Yo tenía, tengo ese ministerio nacional, me estaba adentrando en las misiones y en los viajes internacionales y bueno, y aparte de ejercer como pastor y guía oficial de turismo. Yo he ejercido en mi vida durante todo mi tiempo de trabajo pues, en el turismo. He estado trabajando en el turismo como guía intérprete. Entonces todo eso quedó bloqueado y después de recibir esa palabra que os he explicado antes, fue cuando ya empecé a reaccionar, pero dije, y bueno, ¿y con quién me voy a casar? ¿No? Y bueno, en uno de esos viajes a Palma de Mallorca conocí a Erika de manera accidental, puedo decir, puesto que estaba allí en la reunión donde yo tenía que ministrar y la verdad me puse muy nervioso porque yo no había hablado nunca con ella ni la conocía realmente a nivel de amistad ni nada. Y la verdad di el peor mensaje de mi vida ministerial en esa reunión. Bueno, la cuestión es que finalmente nos casamos el día 18 de septiembre de 1993. ¿Y luego qué? Bueno, esto todo fue a través de un trato de Dios, sobre todo hablo ahora en mi área, en mi vida, ¿no? Fue tremendo como el Señor me fue preparando porque después de esta visión que tuve en Ibiza, que tenía que ver con la oración que yo había hecho, en la que me vi como la gallina con sus polluelos y eran las cabecitas de los hijos de Guillermo que conocí en este retiro, pues ya aquello me afectó muchísimo, ¿no?
y tuve que apegarme mucho más al Señor porque no entendía nada, yo aún estaba muy afectada, no había hecho el luto, aún estaba con mucho dolor en mi corazón, mi mente aún no era capaz de asociar todo esto que me estaba ocurriendo. Y bueno, el Señor me fue ministrando en profundidad, ¿no? Es importante estar a los pies de Jesús, preguntarle las cosas, hablarle, abrir su corazón porque Él abre el suyo. Cuando tú le abres tu corazón, Él se vuelve a ti y te habla. Y así lo hizo, me habló, me fue dando palabras, me fue dando dirección a través de su palabra en medio de lo que yo no entendía. Pero entendí que debía casarme con él y nos encontramos en Ibiza, casados, con tanto niño alrededor, y ahora qué. Además, tened en cuenta que nos casamos 4 meses después de conocer. Yo llevaba 1 año y medio, más o menos, como viudo, y ella 1 año y 8 meses, por lo menos. Entonces, cuando nos conocimos, a los 4 meses nos casamos, ¿no? Con el visto bueno de nuestros allegados, pastores, ministerio, pues fueron los primeros con quienes compartimos, aparte de la familia que lo vio bien, ¿no? Entonces, la educación de nuestros hijos, de ahí en adelante, teniendo en cuenta que había que hacer un encaje de lugar, de costumbre, de muchas cosas, fue difícil, pero Dios nos ayudó, ¿no? Nos enseñó a ser amigos primero, yo de sus hijos, ella de los míos, para formar una familia. Y bueno, Dios nos guió a educarles en los caminos del Señor hasta los 16 años en que ellos tuvieron que tomar sus decisiones. Hoy día pues hay gente nuestros hijos que están casados, otros están solteros, hay 5 que están casados, unos siguen al Señor, otros están de camino, en fin, cada uno está en un proceso. Yo quería recalcar también que fue un momento muy duro para mí. Claro, yo dejé Palma, dejé mi casa, los niños dejaron a sus abuelos, dejaron su escuela, su entorno, sus amistades, todo. Entonces nosotros llegamos a esa casa donde encima Guillermo había vivido con su primera esposa. No fue fácil, fue muy complicado, yo lo pasé muy mal. Además me recomendaron que dejara toda actividad en la iglesia, simplemente para irme acomodando a la iglesia, a los hermanos y ellos a mí, también a la situación nueva familiar. Y entonces os tengo que confesar que muchas veces yo le decía al Señor, no puedo más, no, mis fuerzas no llegan, ¿no? Pero el Señor siempre me recordaba que esa era mi tierra prometida, esa era mi misión, era la misión que Dios me encomendaba, ¿no? Me emociono. Y realmente fue esto lo que me dio la capacidad, la fuerza para cada vez remontarme y seguir por donde Dios me indicaba, aunque fue muy difícil. Y quiero deciros que para mí la alabanza, la adoración, la intercesión siempre ha sido un punto álgido en mi vida y lo sigue siendo, ¿no? Porque sin esto no hubiera podido, sin la cercanía a Dios no hubiera podido. Y os quiero transmitir este texto de Colosenses, ¿no? Que dice, mirad pues las cosas de arriba, aunque no es en el contexto del matrimonio, evidentemente que sale, sino en una vida de plenitud en Cristo. Creo que es sumamente importante esa plenitud en Cristo. Tenemos que desarrollar la intimidad con Cristo, la vida de adoración, esa llenura del Espíritu Santo, porque es la única conexión, lo único que nos puede mantener adheridos a nuestro esposo, a nuestra esposa. Al nexo familiar, ¿vale? Es lo más importante. Ha sido realmente por la gracia de Dios, ¿no?, que hemos podido salir adelante. Echamos de menos el haber podido pasar más tiempo juntos a solas, porque hemos estado rodeados de tanta gente, la iglesia, los hijos, la familia, los viajes, etcétera. Pero con todo y con eso, damos gracias a Dios porque ahora estamos en otra etapa de fe en la que tenemos que hacer unos encajes porque
se va extendiendo también el ministerio, ¿no? Así que, bueno, hasta aquí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues ahí está la cuestión. Dependemos de Dios. Amén. 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 Desde Aleluya. luego, cuando escuchamos testimonios, ¿no?, como el de Guillermo y Erika, ¿no?, vemos la grandeza de nuestro Dios enorme, porque es verdad que no nos libra de pasar por los valles de sombra y de muerte, pero al final vemos una recompensa increíble y que es una bendición escuchar cosas como esta, porque ves que da igual el proceso por el que pasemos cada uno, Dios está ahí y es fiel. Amén. Amén. Ahora vamos a presentar a Cecilia y a Endica. Ellos llevan 10 años de casado, tienen 2 hijos, Ana de 8 años y Elías de 10 meses, y ellos son pastores en la iglesia Misión de San Cugat. Entonces, os recordamos también lo de las preguntas. Si tenéis algunas preguntas, ir apuntándolas para luego ir diciéndolas, ¿vale? Así que adelante, Cecilia y Endica. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que no sé si algunos nos conocéis, algunos sí, por ahí que nos hemos visto, algunos a través de Zoom, otros en persona, pero bueno, la verdad que cuando nos explicaron, Jordi nos explicó si queríamos participar aquí en este evento, ¿no? Yo luego pensaba, digo, bueno, ¿y ahora qué? Lo había entendido como que era una vez en la vida, ¿no? Y realmente luego repasando las cosas es como muy continuo, ¿no? Igual con el testimonio que han explicado, vemos que el y ahora qué se nos da en muchos momentos, ¿no? Nosotros nos casamos en 2012 y 2 años después, justo prácticamente cuando ya nos propusimos ampliar la familia, pues tuvimos la bendición de que vino nuestra primera hija, vino Anne. Nada, en cuanto dijimos manos a la obra, sin darnos cuenta, ya pum, ya ha llegado. Y eso que había gente que nos decía, bueno, es que esto que cuesta, que esto no es ponerse y llega, ¿no? Pero llegó súper pronto. Entonces fue una bendición tremenda, iba creciendo, nosotros también aprendiendo a ser papás, ¿verdad? Y un tiempo después ya decidimos que queríamos ampliar la familia, ¿no? Porque sí que no habíamos pensado nunca en tener solo uno, sino que queríamos tener 2, por lo menos, 2 o 3. Y entonces, bueno, dijimos, venga, va, pues vamos a por el segundo. Y bueno, este no llegaba. Es verdad que así como Anne fue rapidísimo y nos pensamos que esto era muy fácil, este nos llegaba. Entonces a veces teníamos a veces esos momentos de no decir, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿No? ¿Qué estamos haciendo mal que no sucede? ¿No? Sí, sí, porque no fueron en plan unos meses, sino que pasaban los años y no llegaba y era como, pero Señor, ¿por qué no llega? Si no hemos tenido ningún problema con Anne y estamos en tus caminos, estamos haciendo las cosas, creemos que estamos según tu bendición, ¿no? ¿Por qué no está llegando este anhelo que tenemos en nuestro corazón? Y es un poco el qué haces mientras esperas, ¿no? ¿Ahora qué? Es decir, tú tienes ese anhelo en tu corazón, sabes que si está ahí no se contradice con la palabra de Dios, es algo de bendición, es algo que Dios lo pone en su palabra, ¿no? Multiplicaos, creced, es de bendición, ¿no? Entonces dices, ¿por qué no está llegando? La pregunta era en ese momento de ahora, ¿qué es? ¿En qué me voy a centrar, Señor? En eso que creo que es una promesa para nuestras vidas que no está llegando, o realmente voy a centrarme en ti, Señor, y voy a continuar con mi llamado, con el propósito que tú tienes, en la familia que tenemos ahora, en todo lo que tenemos como ministerio, en todas las cosas que Él nos estaba confiando, porque realmente la iglesia estaba floreciendo, estaba habiendo mucha actividad ¿no? en el espíritu, la gente se estaba convirtiendo y era un poco una lucha interior, ¿no? De decir, vale, Señor, yo sigo con tus cosas, pero sabes que tenemos ahí esa espinita, ¿no? Y en el 2018 llegó la noticia, estaba embarazada y fue como, wow, Señor, y me acuerdo de ver el test y decir, por fin ha llegado. Pero 2 meses después hubo un aborto y entonces fue otro, ¿y ahora qué, Señor? Es decir, esto, ¿cómo puede ser? Tantos años esperando y ahora que llega, ¿en 2 meses lo perdemos? Y cuando ya te habías hecho la idea, ¿no? Es en el primer momento que tú ves ese test,
tú ya te imaginas el futuro de tu hijo. No sabes si va a ser niño o niña, pero ya te lo has imaginado todo. Y recuerdo que era como, ¿y ahora qué, Señor? No estoy triste, estoy muy contenta porque Dios ha sido fiel, pero lo que decía antes también en el testimonio de que es muy importante ir a su presencia, es muy importante refugiarte en Él, ¿no? Y había gente que me decía, bueno, pues Dios sabrá por qué se lo ha llevado. Y a mí eso era algo que a mí me chocaba, ¿no? Cuando alguien decía algo así, porque yo me sentaba en su presencia y decía, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero es una cosa, y es que tú eres un Dios de vida. No eres un Dios de muerte, no eres un padre que da una vida y luego la quita de esta manera, o sea, tú no actúas de esta manera. Y algo que Dios me fue mostrando en el camino es a conocer su corazón y a confiar en Él. Sabemos que vivimos en un mundo roto donde pasan cosas, sabemos que el que viene a robar, matar y destruir hace de las suyas, pero sabemos que tenemos un Dios bueno. Y en esas cosas que el enemigo lanza para destrucción, tenemos una promesa, y es que si nos aferramos a Él, incluso esas cosas que eran para destrucción, Dios las usa para bendición. Y fue bonito ver cómo en mitad del dolor Él te da fuerzas, ¿no? Yo llegué a plantearme, ¿y ahora qué, Señor? Y llegué a la conclusión de que me podían quitar todo en la vida, pero nada iba a cambiar mi relación con Dios, y yo siempre iba a confiar en que Él era un Dios bueno y que Él tenía planes buenos para nosotros. Y bueno, seguimos adelante confiando que iba a llegar, y tardó otro año, sí, en el 2019 finalmente otra vez estoy embarazada y también muy contentos. Pero enseguida volvieron a empezar los mismos síntomas, dolor lumbar, pérdidas de sangre y ya de aquello que lo ves venir, y tuvimos otro aborto. Fue otro ahora que no. Y bueno, la verdad es que ahí fue en plan, bueno, Señor, si no tiene que ser, tú quitarás ese anhelo de nuestro corazón y nosotros vamos a centrar en ti, en nuestro llamado, en tu obra, en cuidar de esta niña hermosa que tú nos has regalado porque es tuya. Nosotros simplemente estamos aquí pues guiándola por tus caminos. Exacto, casi un poco como estábamos resignados o ya diciendo, bueno, si ese anhelo no se cumple, Señor, pues bueno, tú sabes las cosas mejor que nosotros, ¿no? Si tú así lo quieres, pues mira, estaremos pacientes, ¿no? Siempre con las ganas de ampliar la familia, pero bueno, un poco tratando como de aceptarlo, ¿no? Y también nuestra pequeña también iba cada vez siéndose más mayor, ¿no? Y ya ella llegaba a un punto en que todas las noches, sin faltar ni una noche, Todas las noches se ponía a orar por un hermano o una hermana. Y nos decía a nosotros, pero ¿por qué no me lo dais el hermano o la hermana, no? Y claro, también a veces se nos hacía difícil el podérselo explicar a ella. Ella no ¿no? supo nada de los otros dos abortos, claro. Y estábamos en mitad de ese proceso y ella oraba por un hermanito o una hermanita. Y hasta que me acuerdo que unos meses antes de saber que Cecilia luego estaba otra vez embarazada, un día caminando con ella por la calle, ¿no? Estaba súper triste porque decía que todos los compañeros del cole, menos ella y otra niña, tenían algún hermano o hermana, ¿no? Y entonces ella ya no sabía qué hacer porque nosotros decíamos, ora, y ella era como, llevo mucho tiempo orando y no encuentro solución no encuentro la respuesta a mis oraciones, ¿no? Entonces ese día a mí como que se me rompió un poco el corazón, ¿no? Y orando también al Señor decía, mira, Señor, escúchala a ella también porque esto va a ser un punto importante para su fe. Si ve que ha tenido una respuesta a esta oración que lleva tanto tiempo insistiendo por ella. Sí, sí. Y de hecho, fue cuando ya estábamos súper centrados en el ministerio, en todas las cosas que Dios estaba haciendo, cuando yo tenía que ir a hacerme una resonancia magnética de la espalda, y algo en mi interior dijo, voy a hacerme un test antes de hacerme la resonancia, no sea cosa. Pero luego decía yo, no, si es que llevamos tantos años ya llevábamos, digo, no va a ser, habían pasado ya más de 4 años y medio desde que empezamos a intentarlo, ¿no? Y al final, algo, ya digo, hice ese test y efectivamente estaba otra vez embarazada. Y digo, ¿ahora? Fue como un poco shock, ¿no? Cuando menos lo esperábamos, volví a estar embarazada, y eso fue en el 2021. Y la verdad es que, bueno, empezó el embarazo y al poco tiempo volví otra vez a tener dolor en las lumbares, alguna pérdida de sangre, y ahí volvieron los temores, porque ya habíamos vivido lo que habíamos vivido, y entonces recuerdo el ahora qué, ¿no? Ahora qué pasa, Señor. Yo recuerdo estar en la presencia de Dios y decir, esta batalla ya la he batallado antes y no sé cómo ganarla, Señor. Así que no voy a batallar, le dije, yo te lo entrego a ti, tú defiendes a tu hija, tú defiendes esa vida que has puesto en mi interior. Y recuerdo que
que ahí tuve que aprender. ¿Qué voy a hacer? Voy a levantar mi fe y mis expectativas a la altura de lo que dice la palabra de Dios, o las voy a bajar a lo que dicen mis experiencias. ¿Voy a creer mis experiencias o voy a creer su palabra? Y yo decidí creer en su palabra. Recuerdo que Dios estuvo hablándonos un montón a través de canciones, de la bondad de Dios. Es una de las canciones que fue como la banda sonora. Hubieron muchas canciones que Dios nos iba hablando, una que se llama Too Good Not to Believe también estuvo ahí. Y luego hicieron los escáneres, bueno, las ecografías, todo estaba bien. Pero luego el médico, como ya habíamos tenido muchos abortos, él estaba esperando que algo saliera mal y entonces mandó hacer una prueba, un triple screening le llaman, sin decirnos realmente si queríamos hacerla o no. Toca hacer esta prueba y un día nos cita y nos dice que hay un altísimo riesgo de que el bebé venga con síndrome de Down. Y ahí fue otra vez, ¿y ahora qué? Y bueno, y empezó a decir que teníamos que hacer otras pruebas, que no sé qué, y empezó... Como el médico estaba con la alarma que no, que este niño tiene un altísimo porcentaje, por eso habéis tenido problemas de abortos, porque la genética no está bien, que no sé qué. Y claro, y nosotros fue un poco un momento de bajón. Y la verdad es que decidimos una vez más, ¿no? El decir, Señor, confiamos en ti, confiamos en tu palabra, confiamos en tu promesa, eres un Dios bueno y estamos en tus manos. Y no vamos a hacer más pruebas, lo dijimos al médico, no vamos a hacer más pruebas. Si por lo que fuera el bebé viniera mal, sabemos que hasta así Dios puede hacer un milagro, pero creemos que no, que va a venir bien. Y dijimos que no queríamos hacer más pruebas. Entonces nos pidió que se podía hacer un análisis de sangre, simplemente, que no era nada invasivo, era un análisis de ADN fetal en sangre materna, porque quería ver a ver qué salía. Y bueno, y mientras tanto, cogí el coronavirus también, y aparte no estaba vacunada, porque las embarazadas en aquella época no se podían vacunar. Luego en ese momento, cuando yo estaba con el coronavirus, todas corriendo, las embarazadas, alerta a vacunarse, porque esta cepa se ve que era esa que era tan agresiva, y había muchas embarazadas en el hospital. Bueno, total, Dios estuvo guardándonos. Pero claro, te dice, no, ahora ha pasado el coronavirus, es muy probable que sea prematuro. Y bueno, te veían todas las historias de las personas que habían tenido bebés prematuros, unos lo habían superado, otros no. Y yo siempre oraba, no, este bebé es sano y fuerte, está sano y fuerte, es grande, sano y fuerte. Y ahora me río porque si lo vierais es enorme y fuerte. O sea, es como que me pasé con las oraciones. Bueno, al final nació Elías, ya nos dijeron unos meses antes, estaba sano, el ADN fetal había salido que estaba sano. Y la verdad es que cuando nació bueno, es que hasta las enfermeras decían, qué bebé más grande, más hermoso, más bien hecho, y nosotros sabíamos que había sido cosa de Dios. Por eso también tiene el nombre, ¿no? El nombre de Elías. Exacto, pero y ahora que no terminaron el día que nació, porque nació el 3 de enero, tuvimos esa bendición de que viniera a la vida y estábamos ingresados en el hospital cuando vimos que también hacía unas cosas a veces un poquito raras, hacía como una especie así a veces convulsiones, como de convulsión, ¿no? Y se quedaba así un rato, ¿no? Entonces le decíamos a la enfermera que lo que había hecho, y cuando llegaba la enfermera pues ya estaba normal, ¿no? No hacía nada. Y dice, bueno, estas son cosas que hacen los bebés, no os preocupéis. Claro, pero ellos nunca lo veían, yo sí lo veía cuando se quedaba, sí, nos hemos quedado. Vamos muy rápido ya. Hasta que vimos que le grabamos para poder enseñar a los médicos. Una de las veces que estaba haciendo las convulsiones... Seguid tranquilos. Una de las veces que estaba haciendo las convulsiones yo lo grabé con el móvil porque nunca coincidía que venían las enfermeras y esa era la noche de Reyes, ¿no? Él se había ido a preparar unas cositas, entonces yo me quedé sola con el peque y en el hospital, y cuando empezó a hacer las convulsiones llamé a la enfermera y la enfermera dijo que sí, mami, que eso es normal, que no sé qué, y yo, bueno, no es normal, entonces lo grabé. Y cuando vino la enfermera se lo enseñé y ahí la enfermera se preocupó. Me dice, ¿me puedes enviar el vídeo? Voy a hablar con los pediatras. Total, que al día siguiente, que era el día de Reyes, vinieron 2 pediatras, el jefe de pediatría y otro, y nos dijeron, nos tenemos que llevar a la UCI. Así que se lo llevaron. El día de Reyes se lo ingresaron en la UCI neonatal. Nuestro regalo de Reyes, decimos entre comillas, fue ese, y estuvo ingresado como, no sé, 48 horas, ¿verdad? Un poquito más. Querían hacer el comprobando electrocefalograma. Comprobando todo, que estuviera todo bien y demás, porque no tenía un diagnóstico claro, ¿no? Entonces ahí, en medio de ese momento que estaba Cecilia en el hospital,
tuvimos otro momento de ¿y ahora qué? Decir, Señor, hemos llegado hasta aquí, hemos estado confiando en ti a pesar de todas las malas noticias que nos han venido en este embarazo. Sabemos que tú eres el Señor de la vida, que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Habíamos estado durante todo este tiempo orando, encomendando al niño a Él. Y ahí en medio de ese tiempo también me acuerdo de esa primera noche, ¿no? También que el Señor, mientras estábamos los dos solos en la habitación orando, el Señor tocó nuestros corazones y dijo, estaros tranquilos, el niño está bien, él está bien, está sano, yo lo protejo, yo lo cuido. Y también nos mandó Descansar, otra canción, la de Mi Libertador. Sí, nos mandó otra canción y entonces en ese momento ya fue como que nuestra angustia empezó a bajar y un día o 2 días más tarde pues ya nos dijeron que todo había ido bien, que las pruebas simplemente era para si tenía algún coágulo, lo que sea en el cerebro y por eso hacía esos movimientos. Al final lo que nos dijeron era que tenía una cosa que les pasa a muchos bebés, que son las mioclonias del sueño. Es como tú te duermes y haces así, te despiertas, pero él lo hacía y no se despertaba. Estaba un buen rato que no... Y luego ya todas las pruebas han salido bien, está sano. Y siempre recuerdo aquel momento cuando estábamos en la UCI y nos dijeron que estaba bien de todo. Estábamos los dos ahí y yo lo único que pude decir fue que gloria a Dios. El médico se me quedó mirando extrañado, pero fue lo único que mi cuerpo llegó a decir en ese momento. Luego ya les agradecimos todo el esfuerzo y todo lo que habían hecho por ellos, pero ahora estamos ya agradecidos con todo esto, agradecidos con el pequeño y preparados para los siguientes y ahora qué, porque hemos visto... Pero no niños, son los siguientes ahora qué. Solo los siguientes y ahora qué de la vida, pero sabiendo que el que está con nosotros es más grande que el que está contra nosotros. Sí, hemos aprendido que Dios es bueno y que ante la adversidad nunca vamos a rebajar nuestra fe al nivel de nuestras experiencias, sino al nivel de lo que Él dice, de lo que Él ha prometido, lo que dice su palabra. Eso es. Qué bueno, buenísimo, buenísimo. Qué bien, muy bueno. Vemos que como Dios es fiel siempre y cumple sus promesas siempre, ¿no? Y que es un Dios de vida y no es un Dios de muerte. Y también que tenemos que confiar en Él plenamente hasta el final, ¿no? Vamos a tener situaciones complicadas y difíciles, pero Él va a responder siempre. Así que bendecimos y damos gracias por la vida de Elías, por ese regalo de parte de Dios. ¿Vale? Amén. Amén. Y ahora vamos a tener otro tiempo de alabanza, vamos a escuchar otra canción y luego seguimos con los testimonios. Aún si todo cae, sé que todo va a estar bien. Si todo sale mal, sé que no será el final. Tú que me sostienes y que no me dejarás, Jesús, conmigo estás. Eres Dios soberano, todo está en tus manos. Ya no temeré, en tu amor confiaré. Cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. En cada temporada mi
canción a ti será. En medio del desierto, mi corazón formando estás. Tú que me sostienes y que no me dejarás. Jesús, conmigo estás. Eres Dios soberano, todo está en tus manos. Ya no temeré, en tu amor confiaré. Cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Bondad que no se entiende, mi amor que se comprende. Asombrado soy de ti, mi Dios, y en todos mis días tu gracia merecida me seguirá, me cubrirá. Bondad que no se entiende, mi amor que se comprende. Asombrado soy de ti, mi Dios, y en todos mis días tu gracia merecida me seguirá, me cubrirá y todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Bueno, esta canción decía todo va a estar bien, pero empieza diciendo aún si todo cae, ¿verdad? Y si hay algo que me encanta de esta reunión o estas reuniones que hacemos es que podemos pues expresar nuestra vulnerabilidad, y de esa manera es que vemos la grandeza de Dios, y en medio de las cosas que realmente van mal, porque acabamos de explicar, de escuchar, ¿verdad? Es que me emociono, porque la verdad es que me han tocado tanto la historia de Guillermo y Erika como la historia de Endica y Cecilia, porque son historias reales y escuchadas así, ¿no? Uno dice, wow, Señor, qué maravilla cómo tú nos enseñas en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, pero cuando uno está en la prueba, como decía Jordi, ¿no? Pues se duele, obviamente, aunque aprendemos muchas cosas en medio del dolor. Y digo que me encantan estas reuniones, ¿por qué? Porque a veces nos pasa que en la iglesia es, ¿cómo estás, hermano? Bien, 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 bien. Y parece que tuviéramos que estar perfectos y todo tiene que estar bien. Y la realidad es que no hay cosa tan diferente que lo que le da la gloria a Dios es que se vea nuestra vulnerabilidad, es que se vea que nosotros tenemos problemas en nuestra humanidad, pero las vivimos cerca de la presencia del Espíritu Santo y las vivimos viendo la mano de Dios, ¿verdad? Bueno, pues en este contexto vamos a seguir y os queremos presentar a Pablo y Adriana, son de Lugo, es nuestra tercera pareja que nos va a explicar la historia, su historia, ¿verdad? Ellos están sirviendo en limpieza, con fidelidad en su iglesia y tienen un hijo de 22 años. Ellos están casados. Adelante, Pablo y Adriana, os damos la palabra cuando queráis.
Hola. Buenas noches. Bueno, en realidad nuestra relación empezó hace 24 años, nos conocimos. 2 años más tarde tuvimos a nuestro hijo, Juan Ignacio, tiene 22 años ahora. Y bueno, nos casamos la primera vez cuando vinimos a España en el 2005, porque bueno, no, teníamos que estar legal y todo, bueno, para ¿no? poder trabajar y todo. Nos casamos y años más tarde, bueno, ya en España, bueno, ya en España nuestra relación era casi normal, ¿no? Él trabajaba, yo me ocupaba de la casa, de mi hijo, lo llevaba al colegio, a actividades, y bueno, un año más tarde ya podía trabajar, así que empecé a trabajar. Los fines de semana salíamos con la hermana y su familia, salíamos y era siempre así, todo lo pasábamos bien, todo, pero de un momento a otro, no sé en qué momento pasó, ya cuando regresamos de esas salidas, siempre volvíamos discutiendo. Y era así, todos los fines de semana, nos divertíamos, todo bien, pero al regreso era siempre discusiones y discusiones. Y la verdad que nunca lo hablábamos. O cuando queríamos hablarlo, la discusión se iba más y al final lo dejábamos así, para no pasar a mayor, ¿no? Y así la relación se fue deteriorando. Y un día, después de años de estar siempre lo mismo, yo ya digo, basta, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Porque no, lo poco que hablábamos no había cambios. Y bueno, entonces yo le digo a él que me quiero divorciar porque no, ya no quería seguir con esta relación así. Ya mi hijo tenía 14 años y bueno, decidimos divorciarnos. ¿Tú? ¿Sí? Bueno, yo siempre quise salvar el matrimonio. Siempre le decía a ella de hacer alguna terapia o hacer algo para volver para seguir con ella. Y nada, y le dije de hacer terapia, empezar a hacer las cosas que a ella le gustaban. Siempre la acompañaba a la iglesia ahora, porque antes no la acompañaba, pero ella nada. Ella ya había tomado la decisión. Ya había tomado la decisión de separarse, que no había vuelta atrás. Así que nos divorciamos. Bueno, yo hacía muy poco que había conocido al Señor, cuando tomo la decisión de divorciarme. Entonces, en un retiro que fui, que llegué a ir, íbamos en autobús y a mí me impactó mucho ver en el autobús todos iban en familia, padre, madre, hijos, y en el retiro eran todo igual, todos familias. Entonces, yo también ahí llegué a pensar, ¿no? Que estaba con el marido equivocado. Entonces que yo nunca llegaría a eso por la situación que estábamos atravesando. Y bueno, entonces nos divorciamos legalmente y yo me voy para Argentina con mi hijo y él se queda en España. ¿Y ¿Y ahora ahora qué? qué? ¿Y ahora qué, no? Entonces yo me veo en Argentina sola. En ese momento mi madre estaba muy enferma, entonces la cuidé tanto en el hospital y en casa. Era totalmente dependiente mi madre por la enfermedad que había pasado. Yo al mes de estar en Argentina ya me empiezo a congregar en una iglesia. También mi madre y mi hermana se convirtieron, ¿no? Aceptaron al Señor. Y un año más tarde me bauticé con mi hermana, nos bautizamos. Y resulta que antes del bautismo a nosotros nos mandaban a consejería. Y bueno, en consejería pude ver que yo estaba equivocada con la decisión que había tomado, que no debía de haberme divorciado, sí,
tan pronto, ¿no? Que yo en ese momento no quise ayuda de nada, no quise hacer terapia. Él, por todas de todas formas quería que yo me quedara. Hasta me dijo, vete de vacaciones 6 meses o 1 año y luego vuelves, pero yo no quería nada. Entonces, ahí en consejería, Dios tocó mi corazón y yo pude pedir perdón primero a Dios, ¿no? Por lo que había hecho. Y ahí empezó como un proceso de sanidad, de sanar heridas, de mí, no solamente del matrimonio, también del pasado. Empezó a sanar el Señor todo en mí. Y él, como se había quedado en España, Sí, yo me quedé acá en España solo y nada, me compré una moto, debe ser para desviar el tema. También salía con mi hermana, con mi familia, seguía trabajando, cuidando de mi perra que teníamos, pero con ella nunca perdimos el contacto. Con ella seguimos hablando por WhatsApp, videollamadas, teléfono, pero yo seguía esperando que algún día, no sé, volviera. Todavía creía que había esperanza. bueno, entonces yo un día me desperté y era en mi cabeza, llama perdón, a Pablo y pide perdón. Era así toda la mañana, no podía estar tranquila, llama a Pablo y pide perdón. Entonces le mando un mensaje a él, en cuanto pueda, llámame, le pongo y bueno, él me llamó porque tenemos 5 horas de diferencia. Entonces cuando pudo me llamó y bueno, yo le pedí perdón por todo lo que pasamos en el divorcio, porque fue mucho dolor. También el hecho de que mi hijo quisiera venirse conmigo, ¿no? Y no quedarse con papá también fue muy duro. Y entonces, bueno, y él también. Sí, yo también. Yo también le pedí perdón por no haber cumplido, por no haber cumplido lo que ella esperaba de mí y como ella se lo merecía. Fallé en muchas cosas. Ujú. Fallé en muchas cosas. Pedí perdón. Fue un punto clave, ¿no? Para el comienzo de una reconciliación. Reconocer que cada uno, ¿no? Habíamos fallado. Pablo me seguía esperando, así que empezamos a hablar de nuestro regreso a España. Ya habían pasado 1 año y medio más o menos desde que me había ido. Entonces, bueno, el Señor empieza a ordenar todo en mi casa en Argentina, porque yo como estaba viviendo con mi madre, la cuidaba, ella era dependiente, no podía ni siquiera tomar un vaso de agua sola, no podía caminar. Y así cuando le anuncio a mi madre, le digo que me voy a volver a España, es como que, no sé, hubo un despertar en mi madre que empezó a avanzar toda su recuperación. Ella empezó incluso a ir sola a la terapia, que tenía que ir al fisio y todo. Y a los pocos meses ya regresamos a España. Y bueno, y ahí empieza, ¿no? ¿Y ahora qué? Porque los primeros días hablamos mucho de los errores, no volvimos, o sea, nosotros volvimos a la misma casa, pero dormíamos separados. Entonces, los primeros días hablábamos mucho de nuestros errores para no caer en lo mismo, ¿no? De lo del pasado. También hablamos del tiempo en que estuvimos divorciados y acordamos no recriminarnos nada del pasado. Empezar una relación de cero, sin rencores, mirando hacia adelante y juntos de la mano de Dios. Porque yo cuando volví le pregunté a él, ¿no? Una de las cosas que le dije, yo voy a seguir yendo a la iglesia y le pregunté a él, ¿y tú? Sí. Y, y él me dice, Sí. bueno, ¿y tú qué crees? Vamos por todas. Claro.
Bueno, pero no fue fácil, ni de un día para el otro, ¿no? Nos llevó un tiempo para estar nivelados así. Y el Señor fue tratando, ¿no? Diferentes áreas en nosotros en las que habíamos fallado, no sé, nos fue fortaleciendo cada día. Y sí, yo un día también, lo menos esperado cuando estaba en la iglesia, también tuve un llamamiento y solo de adentro me salió y pasé adelante y me entregué al Señor. Y ahora estamos, bueno, Empezamos a servir juntos en empezamos la a servir juntos en la limpieza, limpieza. también somos ujier. Y bueno, aprendimos a confiar en Dios, a esperar en Él. Pablo ya se bautizó. Primero nos casamos. Sí, nos casamos por segunda vez. Nos casamos por hace segunda un vez. año y él ya se bautizó también. Y nada, seguimos confiando en el Señor, bueno, que Él nos guía siempre pedimos la guía de Dios, porque bueno, Él es bueno y nos perdonó, ¿no? Nos dio esta segunda oportunidad y creemos que es obra de Él. Sabemos que tenemos un Dios de segunda oportunidad, de tercera, de cuarta y de muchas oportunidades siempre que estemos con Él, ¿no? Que siempre que vamos a Él. Y nada, felices ahora. ¿Y ahora qué, no? Y bueno. Y esa es nuestra historia. Nuestra historia. Pues muy bien, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Cuando Dios tiene un propósito y un plan, ni siquiera algo tan serio como un divorcio firmado y 14.000 kilómetros de distancia pueden parar el propósito y el plan de Dios, ¿verdad? Qué bueno ver la mano de Dios obrando y no hay una hora que Dios no pueda solventar y que Dios no pueda mostrar su mano de poder. Entonces, ¿cuántos años lleváis casados? ¿23 o 1? Bueno, la segunda vez 1. 1, pero muy bueno, bien. Nunca dejamos de amarnos, así que llevamos 24 años. Muy bien. Muy bien, qué bueno. Pues muchas gracias por vuestro testimonio. Y nos queda una pareja más, que ellos son Paco y Nieves. Ellos nos vamos de Lugo, nos vamos a Sevilla, ¿no? Me parece. Sí. Ahí al sur, con el calorcito que tenéis todavía. Bueno, vamos todos en manga corta. Este año es un poco extraño, ¿verdad? Pero digamos todos todavía pasando calor. De lana, ¿eh? Bueno, tú con la chaqueta, sí, bueno, pero hace calor todavía, hace calorcito. Pues nada, ellos están casados hace 14 años, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Tienen, a ver, que tengo aquí apuntar a chuleta, que se me ha cerrado el móvil. 3 hijos. Josué, como el nuestro, de 26 años, además, como el nuestro casi de edad. Raquel y Esther. Ellos son de la iglesia de Oleum, de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, y están trabajando en la iglesia como responsables de célula o de casas de vida, que le llaman ellos, ¿verdad? Y sirviendo al Señor ahí juntos. Pues nada, explicarnos vuestro testimonio. Estamos ahí para escucharos. Pues bueno, en primer lugar, gracias, ¿no? por esta oportunidad. Ha sido curioso porque cuando Jordi se pone en contacto con nosotros, ¿no? y nos plantea y nos dice, pues bueno, que quisiéramos hablar, qué testimonio tenemos, y yo comparto con Paco. Nos reímos porque somos jóvenes, ¿no? La vista está, somos muy jóvenes. y decimos, madre mía, cuántas cosas nos han pasado en 14 años, ¿no? Cuántas situaciones verdaderamente importantes, gordas, de sufrimiento, de impotencia muchas veces, bueno, alegrías también, ¿no? Pero en este caso de ver la mano de Dios, ¿no? Y cuando hablamos y decimos, bueno, pues de todo lo que hemos pasado, porque lo decía Jordi, no sé, compartir sobre enfermedad, sobre crisis matrimonial, algún problema económico importante, y Paco y yo nos miramos y decíamos, es que lo hemos pasado todo, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿En qué nos enfocamos?
porque, bueno, haciendo un pequeño quizá, queremos hablar sobre algo en concreto, pero para poneros un poco en contexto, ¿no? Del transcurso de estos 14 años, nosotros nos casamos a los 9 meses, solitos de conocernos. Fue verdaderamente una confirmación de parte de Dios. Yo era como Gedeón, ¿no? Con el vellón. Estaba diciendo, bueno, Señor, si es verdad, ponme el vellón aquí, ponme el vellón aquí, manifiéstate, ¿no? De alguna de las maneras. Y la verdad es que lo hizo, ¿no? Y no ha sido fácil, porque en realidad nos casamos casi sin conocernos, como aquel que dice. Tuvimos un noviazgo muy corto, en el que nos veíamos muy poquito, pero bueno, está claro que era el propósito de Dios y aquí estamos, ¿no? Y en ese tiempo hubo un pequeño paréntesis donde sí tuvimos una crisis matrimonial, que tuvimos que separarnos obligadamente por un tiempo, no fue mucho tiempo, fueron 5 meses, pero lo justo para que por separado pudiéramos afianzar nuestro matrimonio y pudiéramos tener claro cuál era el propósito de Dios para nuestra vida, reestructuráramos un poco dónde tenemos cimentado nuestro matrimonio. Y recuerdo, escuchaba a la hermana hablar sobre la importancia de la alabanza, ¿no? En mi vida pasa exactamente igual. Dios me habla no solo a través de la palabra, sino recuerdo que yo estaba sola, ya tenía a mi segunda hija, teníamos a Raquel, era muy pequeñita cuando Paco estaba fuera, estábamos separados y tenía como añito y medio y yo estaba en casa limpiando, haciendo mis tareas y fue penetrante, ¿no? La palabra de Ageo 2:9 tengo aquí apuntado, ¿no? Donde Dios me prometía que la gloria postrera sería mayor que la primera. Y en ese momento que lo escuché, yo lo recibí para mí y para mi familia de parte de Dios, y aún se me siguen poniendo los pelos de punta porque 12 años después de aquel momento, eso ha sido cierto, no ha fallado a su promesa, ¿verdad? Y bueno, después hemos pasado por diferentes situaciones económicas también, de no tener absolutamente nada, estar los dos a cero de trabajo, no tener cómo pagar casa, y la fidelidad de Dios siempre llegaba a último de mes y no sé cómo lo hacía, ¿no? Pero llegaba al trabajo justo para pagar el alquiler, llegaba al trabajo. Fue un tiempo que de verdad aprendimos después de la separación, porque esa separación lo que nos hizo, en vez de alejarnos, nos hizo fue unirnos más, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dice la palabra del Señor, cordón de tres dobleces. Esa es una promesa que el Señor me dio a mí cuando me casé. Si Dios no estaba en medio de nosotros, nuestro matrimonio se iba al garete. En ese tiempo tuvimos la oportunidad de reencontrarnos de nuevo con Dios y reencontrarnos nosotros. Al volver, empezar la batalla, porque yo digo siempre que donde está Jesús, el diablo le sigue. Entonces empezó a atacarnos por diferentes bandas. Empezamos a buscar a una niña o a un niño, lo que viniera, y efectivamente... A nuestro tercer hijo. A nuestro tercer hijo. Raquel, que fue la segunda, tardó mucho tiempo, me siento muy identificado con los hermanos de Cecilia, pero esta no, esta llegó del tirón. Y digo, oh, sí, es maravilloso, ¿no? Pero bueno, ahí vino también una verdadera prueba de fuego, ¿no? Para nuestro matrimonio y para nuestro, como hemos dicho, nuestra unión a ese cordón de tres dobleces. Entonces, me explico. Esta vez le tocaba a Paco, entre comillas, buscar nombres, porque si me hubiera dicho Antoñita Carmen no lo hubiera consentido. Pero bueno, estábamos entre Miriam y Esther y definitivamente pues ganó él, ¿no? Porque también tenía parte, entonces él siempre decía, tiene que llamarse Esther, Nieves. Yo siento que tiene que llamarse Esther porque Dios tiene un propósito con ella, yo no sé cuál es. Y lo recuerdo que iba estando embarazada, iba creciendo, ¿no? Mi barriguita, y él seguía diciendo eso. Y empecé a sentir a los 6 meses, igual que contaba Cecilia, ¿no? Que se conocía su cuerpo y tal. Yo después del tercer embarazo también conocía mi cuerpo, los embarazos, cómo funcionaban. Las baby showers se empezaron a poner de moda y yo recuerdo que la persona que las hacía en mi iglesia, yo le decía, Sonia, como no te aligeres, yo te prometo a ti que la niña llega y la niña nace sin baby shower.
bueno, pues no sé, ¿no? A las 26 semanas y media, era casi Navidad, yo me empiezo a encontrar mal, nos vamos hacia el hospital, empiezan a revisarme y pues bueno, ya había borrado el cuello del útero, tenía contracciones que yo no me sentía, sinceramente yo no sentía nada, era como una película que me estaban contando, ¿no? Y yo verdaderamente estaba ingresada. Vamos a aligerar un poco porque la experiencia es larga. Y bueno, no sabemos qué, ¿no? Paco y yo nos pusimos a orar mientras que yo estaba con mis correas, todos mis controles, mis cosas. Paco y yo nos pusimos a orar verdaderamente aterrados, de verdad, porque un bebé de 26 semanas y media es algo muy, muy complicado de salir adelante, ¿no? Y pasaron las horas, pasaron como unas 8 horas y llegaron de nuevo a revisarme y milagrosamente, porque fue un milagro, el cuello del útero se había cerrado de nuevo, cosa que los médicos me dijeron que eso no había pasado jamás. Se había borrado el cuello del útero, yo no tenía contracciones, estaba perfecta, lo único que me mandaron a casa pues con reposo, evidentemente. El reposo ya sabemos que las mamás lo tenemos relativo, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos verdaderamente que Dios nos dio una prórroga, una pequeña prórroga para que Esther fuera terminando de formarse y naciera pues de 31 semanas que nació, que parece poco, pero de 26 y media a 31 es todo un abismo. Se rompió la bolsita, estuvimos 3 días en el hospital, el médico me quería prolongar el embarazo hasta las 35 semanas, yo había tenido una amiga con problemas donde al final su hija había fallecido por la prolongación de parar, ¿no? Lo que es un parto. Y entonces yo le dije al tocólogo, en el momento en que yo me ponga de parto, esta niña nace y no vais a hacer nada para impedirlo. Me puse de parto una noche, quisieron medicarme y dije que no nos medicarían, que la niña nacería. Paco estaba en casa cuidando bueno, Josué ya era más mayorcito, ¿no? Pero Raquel necesitaba cuidado, tuve que llamarlo corriendo. Incluso sabíamos que iban a nacer de noche, ¿no? Porque Esther significa la estrella más hermosa de la mañana. Es que es curioso, ¿no? Como Dios iba presentando las cosas. Yo decía, Paco, esta niña nace de madrugada. Y efectivamente nació a las 5 menos 20 de la mañana. Casi no llega, porque casi no llega. Fue un bebé pequeñito, pero perfecto, de 2 kilos, con una cara que era una monedita, no se podía ser más bonita, más completa, más detallada. Y bueno, pues la mandaron a la incubadora porque tenía un pesito de 2 kilos, no era mucho, aunque estaba súper bien de ese tiempo. Había una diferencia de 400, 500 gramos con otros bebés, entonces era una jabata. Pero evidentemente necesitaba unos controles. Después de 11 días, donde la niña estaba totalmente bien, ya no había estado en UCI, nada, simplemente en neonatos, ¿no? En su incubadora. A los 11 días comienza a poner peso, nos vamos a casa. Pero al mes coge una bronquiolitis gordísima, ya nació un 30 de enero, coge una bronquiolitis súper importante, la niña se pone muy, muy malita, estuvo 12 días ingresada, la supera y volvemos a casa. A partir de ese momento nuestra vida se transforma por completo. A partir de ahí fue un antes y un después, ya había habido cositas, ¿no? Donde decíamos, ¿y ahora qué, no? Pero bueno, el Señor nos iba mostrando, ¿no? De que Él estaba con nosotros. Y recuerdo una noche que miraba a Esther tan pequeñita en su carrito, porque era tan chica que tardó muchísimo en llegar a la cuna. Estaba en su carrito y yo decía, a esta niña le pasa algo, porque bueno, la primera se quedaba súper blanca, se le ponían los labios moradísimos, claro, yo la tocaba y es que la niña dejaba de respirar. Salimos pitando, la primera vez que nos sucedió esto con la niña, salimos pitando, no se me olvidará el médico que nos tocó de urgencias aquí en el ambulatorio, súper cerca de casa, y nos dijo, salid corriendo con la niña al hospital porque esta niña está haciendo apnea y en cualquier momento puede dejar de respirar para siempre. Salimos corriendo al hospital y aquella noche yo puedo asegurar que fue la más terrorífica de nuestras vidas, ¿verdad?
Teníamos a todos los médicos del infantil, y cuando digo todos es todos. Porque no sabían por qué hacía eso la niña. Es que no lo Todos sabían. alrededor del box donde estaba la niña, donde estaban atendiéndola, incluso llamaron a los médicos que estaban en sus casas, porque no sabían cómo atenderla, no sabían qué hacerle. No solo dejaba de respirar, sino que el corazón, lógicamente, se le bajaba, entraba en parada. La niña pegaba unos saltos, te recuerdo hablando, Cecilia, la niña pegaba unos saltos del colchoncito que eran tremendos y era como exhalando porque ya no había más, ¿no? Y corriendo se la llevaron a UCI. Nos metieron a las 5 o las 6 de la mañana porque nos la quitaron, ¿no? Se la llevaron corriendo, ya después nos llamaron, nos metieron en la sala de los médicos y nos explicaron que la cosa estaba bastante grave. No sabían que tenía la niña, no sabían porque después de tanto tiempo la niña bien, había nacido bien, sus pulmones estaban desarrollados, ¿por qué la niña hacía eso? Pero la niña constantemente hacía apnea, dejaba de respirar, se le bajaba el corazón y estuvo pues bastantes días ingresada en UCI. No, perdonadme, se nos acaba el tiempo, pero nos queda algo que contar. Disculpadnos, por favor. Bueno, para ser más no fueron 4 o 5 días, fue un año completo, ¿eh? Un año completo desde que entró al hospital, entre UCI, planta, se me cayó el alma, se me derrumbó el mundo cuando yo entré a la UCI un día a ver a mi niña y estaba con cafeína, inyectada por vena, con unos aparatos en la nariz y amarrada, un bebé, porque es que no se podía dormir, y un celador sentado 24 horas. Dios nos regaló un enfermero para ella sola. Tenía un enfermero justo enfrente de su camita, porque eran camas, no eran cunas, eran camitas, y yo he visto a ese enfermero reanimar a mi hija delante de mi ojo, porque se ponía el corazón a 10, 15 pulsaciones, y a mí no se me olvida cómo con simples 2 deditos hacía que su corazón volviera a latir. Yo me cruzo con ese enfermero después de 8 años que tiene mi nena y yo lo recuerdo perfectamente. Esa cara, eso era un ángel que Dios nos había regalado cuidando constantemente de nuestra niña. Entre nosotros, imaginaros, ¿no? Era un caos. Teníamos, bueno, Josué ya estaba trabajando porque tiene una edad ya de trabajar, pero Raquel lo pasó muy mal, nuestra mediana lo pasó muy, muy mal, entraba todos los días llorando al colegio, no entendía por qué Dios le había regalado una hermana y ella no podía disfrutarla, era muy duro, iba de mano en mano, siempre estábamos pidiendo favores, Paco estaba trabajando, salía a mediodía, iba a cubrirnos un rato, salía por la noche, iba a vernos otro rato, volvía de noche a dormir con la hija, la llevaba al colegio, fue un caos, la verdad es que fue un caos bastante importante. Pero bueno, después de TAC, porque hay que decir que nuestra hija nació con un derrame cerebral, porque claro, su mayorita lógicamente no estaba hecha, su cerebro no estaba preparado para nacer. Los médicos tampoco se explicaban cómo su sangre era reabsorbida de una forma natural. Todos los días le hacían ecografías en la cabeza y los médicos no se explicaban porque no había restos, que cada vez había menos. Y esta niña que dejaba tantísimas veces de respirar, no tiene ninguna secuela, es una niña súper inteligente, es una niña que al principio era muy agria de comportamiento, porque eso también fue una lucha de oración nuestra, ¿no? Era una niña que era muy reacia, entendemos que por tanto trato que había tenido en el hospital, ella como que rechazaba los abrazos, la cercanía, pero después de pelear también incluso por eso, delante del Señor, pues nos regaló a nuestra pequeña Esther. Hola, buenas tardes. ¿Por qué te llamas Esther? ¿Quién es Esther? La de la Biblia. Muy bien, ¿y qué era Esther? Una jueza, ¿no? ¿Quién? Una jueza. No, una reina, ¿no? Jueza la de verdad, ¿no? Sí, eso es verdad. Y aquí está nuestro propósito especial y fue duro, fue muy duro, pero Dios nos dejó una promesa. Y Él nos dijo que esta enfermedad no era para muerte, sino que tenía como fidelidad manifestar la gloria de Dios. Amén. Y por medio de ella que resplandeciera la gloria de su Hijo Jesucristo. Y a nosotros nos costaba, sinceramente, nos costó mucho. Nosotros uno de los días que fue más duro para nuestra vida, ¿verdad, Paco? Estamos en la puerta de la UCI
Y nosotros siempre orábamos allí delante de todos los papás, ¿no? Cuando esperábamos que los médicos nos hablaran. Y recuerdo un día que nos decían, es que no sabemos lo que le pasa, no sabemos lo que le pasa. Paco y yo nos cogimos de la mano y oramos al Señor diciendo, Señor, si tú nos lo has querido dar solo para este tiempo, porque nos quieres enseñar algo y te la quieres llevar, pues así nuestra oración no se nos olvida justo antes de la promesa. Nosotros le entregamos la vida de nuestra hija a Dios, le dijimos, sí, papá, si quieres llevártela, nos sometemos a tu voluntad y confiamos en que es tu soberanía. Aún se me siguen poniendo los pelos de punta, de verdad. Pero gloria a Dios, ¿no? Que podemos disfrutar de ella, nos reímos con ella a carcajadas, porque no se puede tener más arte sevillano, de verdad. Es un regalazo y después hemos sufrido mucho enfermedades en la familia, muchísimas. Tengo aquí incluso hecho una lista, ¿no? Después de lo de Esther, Paco entró con un problema de hígado bastante gordo. Llegó al médico y nos dijeron que si no llegábamos ahí en un año se moría, pero bueno, gloria a Dios que también llegó la medicación a tiempo, muy dura, más fuerte que una quimio, lo superó. Después mi padre entró con un cáncer de garganta, también lo superó. A la segunda operación había desaparecido el cáncer. Mi madre se quedó paralítica, va caminando. Bueno, hemos visto la mano de Dios de una forma tan poderosa en nuestra familia en cuanto a enfermedades que de verdad he hecho la vista atrás y lo único que podemos hacer es agradecer a Dios porque de verdad que es tan bueno, no nos merecemos su bondad, su infinito amor y la forma en que especialmente a nuestra familia nos ha tratado y nos ha dado esta visión tan amplia, ¿no? de sus milagros, porque no lo ha hecho una vez, lo ha hecho cientos de veces y lo seguirá haciendo, porque así es la confianza que nosotros tenemos. Pero fue duro, ¿eh? Llegar hasta este punto fue muy duro, pero ahora vemos desde otro prisma, ¿no? Vemos las enfermedades, las situaciones, las desavenencias, los infortunios, los problemas económicos, todo lo vemos desde, bueno, Señor, ¿ahora qué? Pues ahora no nos queda más y lo mejor que es esperar y confiar en ti. Yo siempre he dicho que cuando Pablo bajó de la barca y dejó de perder la visión, ¿no? del llamado de Jesús, fue cuando empezó a hundirse. Pedro, perdón. Y a mí personalmente muchas veces me ha hecho, ¿no? perder esa visión, empezar a hundirme, pero la misericordia de Dios siempre he tenido la mano de Dios donde me he podido agarrar, que jamás he podido sacar. Yo ver a mi hija medio muerta o muriéndose, cuesta mucho lo que dice Nieves, no, pero mucho. Llega el momento que ya tienes que decir, Señor, pero si es tu voluntad, ya haz lo que quieras. Haz lo que quieras, porque es que no podemos estar sin vivir. Y eso trajo paz a nuestras vidas. Eso trajo paz a nuestras vidas. Trajo paz a nuestras vidas porque se vio el propósito. Yo desde que la niña entró en el cuerpo de mi mujer, sabía que Dios tenía un propósito con ella. Y hasta el día de hoy, no digo que el propósito de Dios fuera que pasara por esa enfermedad, que también, porque nos unió no como matrimonio, pero sé que para mi hija los tiempos venideros van a ser mejores. Amén. Amén. Dios tiene un propósito para ella, seguro. Amén. Gracias por presentarnos a Esther. No podíamos no hacerlo, lo siento. No, eso ha sido un regalo para nosotros. Ha sido un regalo, de verdad. El conocer a vuestra niña, que es un milagro de Dios, andando. Andando, porque es el fruto, de que la palabra de Dios se levantó por encima de cualquier circunstancia. ¿Verdad? Y la soberanía y la gracia de Dios en su vida. ¿Verdad? Porque así es. Qué bendición, de verdad, escucharos. Y lo que más me ha llegado de vosotros es el hecho de decir, cordón de tres, cuando uno mete a Dios a pesar de todo, en medio de cualquier circunstancia, ¿verdad? Es increíble, porque se pasa mal, claro, imagínate. Yo no lo he pasado y solo de escucharos, estaba ya rota y yo he visto pantallas y obviamente porque los hijos duelen tanto y las cosas que pasan cuando uno pasa cosas tan fuertes, el sufrimiento es real.
aún para los hijos de Dios. Pero qué diferencia es el tener la esperanza, el tener el Señor a nuestro lado y cómo Él se levanta en medio de todas las circunstancias. Muchas gracias, de verdad. Gracias. De nada, un placer. Un placer. Bueno, y hasta aquí ha llegado la reunión. No tenemos preguntas, nos han llegado, y entonces yo lo que voy a hacer para despedir esta reunión, deciros que gracias por estar, ha sido un placer. Vamos a levantar las manos a aquellos que nos haya hecho bien el testimonio de los hermanos. Vamos a levantar las manos. Fijaros, hermanos, que todas las manos están levantadas, todas. ¿Y qué os parece si ahí en cada una de nuestras casas le damos un aplauso al Señor y le damos la gloria a Dios? Amén. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Si queréis desmutearos, yo tenía aquí apuntado de cada matrimonio que ha estado hablando y compartiendo, con lo que me quedo de lo que han estado hablando Endica y Cecilia, que me ha llegado muchísimo y que creo que es la base, es no creer en lo que es evidente, sino en la palabra de Dios. Y me gusta mucho porque a veces pasamos circunstancias y en esa circunstancia decimos, Dios, o sea, yo me voy a quedar con tu palabra. Pero ellos hablaban de una manera que veo que lo habéis adoptado como modo de vida. Y eso es algo que es impresionante. El aprender cosas de parte de Dios, pero no solo en medio de la prueba, sino sacar esa enseñanza y extrapolarla al día a día, ¿no?, de nuestra vida. Al final esa es la victoria. En cuanto a Guillermo y a Erika, lo que yo anotaba es cuando ellos pensaban que ya se había acabado lo que era su vida conyugal y estaban en medio de un luto, en medio de algo tan duro, ¿no?, de pasar un luto. Dios todavía tiene un propósito de vida y todavía tiene propósito de compartir la vida con un hombre, con una mujer, ¿no? O sea, los planes de Dios son impresionantes y cómo Dios capacita para llevar una familia y todo lo que venga por delante. A veces hay matrimonios que se rompen y Dios tiene otros planes y Dios levanta, capacita y lo hace todo nuevo. Es maravilloso. Y también hablaban del cordón de tres y pasar por 2 divorcios, o sea, por 2 bodas y un divorcio, pues es impensable, ¿no? Cuando hay un divorcio legal de por medio, que es el caso de Pablo y Adriana, y dice uno, bueno, pues aquí ya se ha acabado todo. Pero cuando Dios tiene el propósito de que alguien esté junto, de que un matrimonio permanezca, pues se vuelven a casar. O sea, no hay límites para Dios, no hay. Dios hace todo nuevo. A ella se la lleva al extranjero para tratar con ella, él lo deja aquí en casa para tratar con él y para hacer todas las cosas nuevas. Y bueno, y hemos disfrutado muchísimo del último testimonio, ¿verdad?, de Paco y Nieves, que es tan duro también, pero como la mano de Dios ha estado ahí y el ver, el decir, pase lo que pase, Señor, te vamos a servir y vamos a aceptar tu voluntad, y ver cómo la fidelidad de Dios los ha sacado de tantas cosas. Una bendición, de verdad, y un gusto el poder compartir esta tarde. Ya podéis abrir los micros, nos podemos saludar y nos vamos a despedir aquí. Amén. Muchas gracias a todos. Dios bendiga a todos. Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias por estar. Un abrazo, bendiciones. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día 19, ¿no? Grabando ellos. Hasta el día 19. Los de Cataluña nos vemos el 19. Sí, el sábado. Buenas noches desde Galicia. Buenas noches. Cuidarnos bien esas gallinas, por si acaso. Esas gallinas. Un saludo, familia. Dios os bendiga. Saludo. Buenas noches. Gracias, igualmente. Saludos, buenas Saludos. noches. Samuel. Adiós. Chao. Hola. Gracias. Hola. Hola. Vaya. Samuel está allí. Qué bendición, de verdad.
Quítate ya, va. Bueno, Qué bendición. Un besito a todos. un besito a todos. Hasta ahora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Hola.